Darles la bienvenida a todos, a todas, a esta tercera edición sobre delito complejo y políticas de seguridad en la pospandemia. En este caso vamos a abordar la temática de las complejidades de las políticas de drogas. Como ya saben, los que nos acompañaron en los encuentros anteriores, este es un espacio que es coorganizado entre los rectores de los institutos de las Fuerzas de Seguridad Federales y la Subsecretaría de Formación y Carrera de este ministerio. La idea de estos encuentros, lo que nos convoca en realidad, es abrir las puertas del Ministerio de Seguridad de la Nación y de los institutos de las Fuerzas de Seguridad para ofrecernos como un espacio para dar cuenta de debates, de diversidad de voces, de distintas miradas, en esta temática que nos convoca, que es el delito complejo. Esta es un poco la intención, esta es la idea. Y en este caso nos acompaña el rector del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria, Mariano Gutiérrez, quien organizó este encuentro puntual, al quien desde ya le agradezco. Y ahora va a ser la presentación de nuestro primer disertante. Gracias. Hola, buen día a todos. También quiero agradecerles la paciencia. Los invitados son grandes referentes en la temática, con quienes tenemos el gusto de encontrarnos para debatir, intercambiar reflexiones. Vamos a comenzar por la presentación de Pedro Vizcay. Pedro es abogado penalista, prosecretario letrado de la Procuración General de la Nación, miembro del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, exdirector del Banco Central de la República Argentina y un especialista en sistema financiero y derecho penal. Vamos con Pedro. ¿Qué tal? No sé si se escucha bien ahí. Te escuchamos perfecto, Pedro. Bueno, perfecto. Bien, bueno, en primer lugar, agradecer al Ministerio de Seguridad de la Nación, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a Mariano Gutiérrez en su rol de rector del Instituto de Seguridad, el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria, y a los presentes y las presentes. Yo no estoy viendo al resto de la gente, pero bueno, aprovecho para saludarlos y para agradecer la actividad, la invitación a esta actividad. Creo que hay una presentación por ahí, yo voy a ver si la puedo compartir de acá, si no les pido a ustedes una mano para que si la pueden subir mejor, porque estoy intentando y no estoy pudiendo, pero no sé si la tienen a mano. Bueno, a ver, ¿me escuchan ahí o no? Te escuchamos, Pedro. Ah, perfecto. Bueno, les decía eso, hay una presentación que deben tener seguramente ustedes en algún backup. Si se puede presentar mejor. El objetivo de la presentación que voy a formular tiene que ver fundamentalmente con pensar algunas cuestiones vinculadas con el lavado de dinero en la República Argentina y con los posibles usos de este sistema de prevención, porque no solamente es una actividad delictiva o una figura reprimida en el Código Penal, sino que también es un sistema de prevención para atacar los comportamientos ilícitos que tienen lugar en distintos mercados de la República Argentina y que tienen como principal característica digamos, la alta capacidad de generar flujos financieros ilícitos. Pensar la temática del delito complejo desde el punto de vista de la seguridad, trabajar con nociones vinculadas a la criminalidad organizada, pero sobre todo desde el punto de vista de la investigación criminal, que es el punto que tal vez sea de mayor relevancia para una fuerza de seguridad que tiene de manera periódica que atender demandas de fiscalías, de tribunales, que hacen justamente la función no solo de prevención, sino de investigación de ilícitos complejos. Exige tratar de comprender
a fondo qué es lo que hay detrás del universo del lavado de dinero. Si bien en la Argentina el lavado de activos es una figura penal reprimida en nuestro código y es un delito que ataca fundamentalmente el orden económico financiero, hemos atravesado ya durante mucho tiempo una larga discusión acerca de si el delito de lavado de dinero era una figura de encubrimiento o si además de la idea clásica del delito de encubrimiento, esta figura afectaba otros bienes jurídicos de relevancia para la democracia y hemos llegado a una conclusión después de mucho discutir y esa discusión está digamos, plasmada en la figura actual del artículo 303 del Código Penal que establece que el lavado de activos es un delito contra el orden económico. ¿Qué significa esto? Significa fundamentalmente que la persecución de este delito es de relevancia para la economía argentina y para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. No hay posibilidad. Discúlpame que te interrumpa, Pedro, pero digo, vos estás viendo la filmina, avanzamos en las placas que vos presentaste. No. Ahí recién apareció, ahora yo les voy a pedir que si quieren perfecto. Danos la señal para irlas pasando, genial. Perfecto, si quieren pongan la primera si quieren. Les decía, la importancia del lavado de dinero tiene que ver con los bienes jurídicos comprometidos, donde, bueno, después de muchos años se logró zanjar la cuestión y la figura que reprime el Código Penal está definida en torno a la afectación del orden económico financiero. Esto significa que este tipo de delitos provoca fundamentalmente impactos en la estabilidad económica y en la estabilidad financiera de los países. No hay posibilidad alguna de avanzar en la construcción de una economía con cierto grado de previsibilidad, de confianza y de estabilidad sin tener una buena política de prevención del lavado de dinero. Eso quiere decir, como primera cuestión, que la política de seguridad, la política criminal y la política económica tienen vínculos de conexión y coordinación muy importantes. Podemos pasar a la primera filmina. Hola, podemos pasar a la siguiente. Entonces, a partir de esto, y más allá de la discusión sobre los aspectos jurídicos del delito que no vienen al caso en esta presentación, creo que lo importante para una fuerza de seguridad es entender que el lavado de dinero supone fundamentalmente la circulación de flujos financieros ilícitos. Esto me parece que es un punto clave para entender el fenómeno del lavado de dinero en la Argentina y las técnicas o las estrategias que hay que llevar adelante para su persecución criminal. El lavado de dinero supone, y vamos a pensarlo de esta manera, el estudio y la investigación sobre la circulación de capitales ilícitos en la economía, donde la principal característica tiene que ver con la opacidad financiera. La opacidad financiera es la capacidad que tiene la actividad financiera de sumergirse en las relaciones económicas. Esto es, de transformarse en una actividad financiera de tipo clandestino. Cuando la actividad financiera logra construir notas de clandestinidad, cuando la actividad financiera se vuelve opaca, cuando impera la lógica del secreto sobre la actividad financiera, ahí los diferentes comportamientos vinculados con el abuso del mercado, con los fraudes económicos, con los fraudes fiscales, con la corrupción y con el lavado de dinero tienen permeabilidad. Entonces, no tanto pensar el lavado de dinero como un delito reprimido por el Código Penal, no tanto pensar el lavado de dinero como el comportamiento vinculado directamente con el narcotráfico, sino pensarlo como un punto de vista para la investigación criminal y para el estudio de la dimensión financiera del delito. Esto creo que es el punto principal. Entonces, cuando hablemos de lavado de dinero, digamos, y cuando una fuerza de seguridad tiene que atacar o llevar adelante una política de investigación de un caso concreto o de una modalidad criminal, lo más importante es pensar que si el referente es el lavado de dinero, entonces el referente ahí es la opacidad financiera, el sistema bancario y sobre todo la trazabilidad de los flujos financieros ilícitos. ¿Qué significa esto para ir más en detalle? Pasemos a la siguiente filmina, por favor.
significa plantear dos discusiones. Una primera discusión sobre la interconexión del sistema financiero local con el sistema financiero internacional, las vinculaciones entre la banca local y la banca internacional, las vinculaciones entre las sociedades locales y las sociedades del exterior, las vinculaciones entre la economía formal y la economía que opera en los paraísos financieros o los paraísos fiscales, las llamadas guaridas fiscales, y por otro lado el estudio de las relaciones monetarias. Acá hay dos gráficos que yo traje para conversar que tienen que ver. Un gráfico, el gráfico de barras, el de líneas, perdón, muestra la penetración de la actividad comercial, sin distinguir actividad comercial lícita de ilícita, son intercambios comerciales en bloques regionales de la Alianza Pacífico y de Mercosur. Esto, digamos, de alguna manera muestra una radiografía del año 2011 para la actividad comercial entre distintos países de bloques regionales, donde se puede ver claramente, sobre todo del 2009 en adelante, un creciente flujo de activos financieros que atraviesan paraísos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en las relaciones económicas regionales y globales siempre hay vinculaciones comerciales entre sociedades que están constituidas en un país y operaciones comerciales realizadas a través de paraísos fiscales o a través de sociedades offshore localizadas en paraísos fiscales. ¿Cómo identificamos una sociedad offshore? Es muy simple. Una sociedad offshore es aquella sociedad que funciona sobre la base de un principio rector que establece que en el lugar de constitución, supongamos Bahamas o supongamos Delaware, no tiene permitido legalmente realizar una actividad comercial. El objeto social de una sociedad offshore establece esa característica fundamental, que son sociedades que solo pueden realizar actividades comerciales, financieras, offshore, o sea, fuera del lugar de la constitución donde tuvo lugar la sociedad. En el marco del lado derecho van a ver un triángulo que en realidad expresa una jerarquía, que es lo que se llama la jerarquía monetaria. La jerarquía monetaria tiene 4 niveles, desde las monedas globales, el oro, el dólar, o las monedas de reserva de valor, que pueden ser metales preciosos, incluso también ahora las criptomonedas, hasta lo que se llaman monedas privadas, el cheque o los contratos. Si cuando usted paga con un cheque, está pagando con una expresión de dinero pactada entre privados, es un dinero de naturaleza puramente contractual, por ejemplo, una factura electrónica. Bueno, entre estos 4 niveles, la moneda de curso legal, los depósitos, las cuentas corrientes y las monedas privadas, existen relaciones de conversión permanentes. Esto es, a veces los cheques se convierten y se transforman en depósitos bancarios, a veces el depósito bancario se transforma en cash o dinero en efectivo, a veces el dinero en efectivo muta y va por una relación de conversión a convertirse en una moneda de valor global, una moneda fuerte. Cuando miramos los paraísos fiscales, cuando miramos los flujos financieros ilícitos y cuando miramos el lavado de dinero, tenemos que pensar en esta relación. ¿Por qué digo esto? Porque en los dos grandes universos de actividades lucrativas, por un lado, las actividades vinculadas con el narcotráfico o las actividades económicas como la evasión fiscal, el contrabando de mercaderías, el contrabando de divisas, los fraudes económicos, que generan ambos grupos de delitos rentabilidades lucrativas, esas rentabilidades atraviesan algunos de los niveles de las jerarquías monetarias. Entonces la astucia, desde el punto de vista, o el objetivo desde el punto de vista de la investigación criminal y desde el punto de vista de la tarea que lleva adelante una fuerza de seguridad, es entender cómo se correlacionan esas jerarquías monetarias, cómo un cheque puede ser un vehículo para lavar dinero, cómo un depósito bancario puede estar expresando algún tipo de correlación entre una actividad legal y una actividad ilegal, y cómo en algún momento esas actividades tienden hacia monedas de reserva de valor, hacia el dólar, hacia el oro, hacia el euro, hacia metales preciosos, hacia las monedas cripto. Esa dinámica que vincula las monedas privadas y las monedas globales es una dinámica que implica conversiones. Esas conversiones significa que en algún momento esos instrumentos monetarios pasan por el mercado financiero formal o informal para cambiar su cualidad hacia una de mayor jerarquía. Entonces acá hay 4 preguntas fundamentales para hacerse.
que tienen que ver con el lavado de dinero. La primera pregunta es, ¿cuánto crimen o cuánto delito existe sobre un determinado referente empírico? ¿Cuánto es el delito de narcotráfico? ¿Cuánto de delito opera en una determinada jurisdicción, una determinada territorialidad? ¿Cuánto delito económico hay? Etcétera. La segunda pregunta fundamental tiene que ver con la ganancia. ¿Cuánto es la rentabilidad que una actividad criminal genera? ¿Cuánto genera? La tercera pregunta tiene que ver con cuánto de esa actividad o de esa rentabilidad criminal se introduce en mercados legales con la finalidad de ser legitimada desde el punto de vista de las técnicas de lavado de dinero. Y en cuarto lugar, la pregunta más importante, ¿a dónde va el dinero que generan las actividades criminales? Pasemos a la siguiente filmina, por favor. Esta la vamos a pasar muy rápido, es un dato más que nada de referencia para que tengan algún grado de noción sobre el impacto de los crímenes vinculados con actividades fuertemente ofensivas. Acá está el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de órganos, el tráfico de personas, la pesca ilegal, etc. Actividades que son que tienen un alto grado de organización criminal y que tienen una alta capacidad lucrativa. Tienen estas dos características, fuertes organizaciones y alta capacidad de lucro. Ahí tienen un dato al año 2017 sobre el impacto que esto genera en términos de valor económico. El valor económico de estas actividades, lo cual está mostrando que son actividades típicamente empresariales. Esto es, tienen una fuerte incidencia en el Producto Bruto Global, de 1.6 trillones a 2.2 trillones a nivel global para el año 2017, donde, claro, el tráfico de drogas es una actividad que tiene una fuerte capacidad de generar rentabilidades ilícitas. Pero pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá ven, básicamente, la circulación de las actividades criminales lucrativas a nivel global, donde la primera pregunta que hay que plantearse, también desde el punto de la investigación, esto es relevante para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, es el problema de las aduanas, el problema de los pasos fronterizos y el problema de las operaciones cambiarias. Cuando hablo de operaciones cambiarias, lo que estoy diciendo es el problema de la circulación de las divisas y de las distintas jerarquías monetarias a través de distintas fronteras. Lo que en el mundo del derecho penal aparece planteado como el problema del contrabando de divisas, ¿sí? Esto es un punto central. No hay que perder de vista, como parte de un principio de actuación en la investigación criminal, que la forma en que el capitalismo desarrolla sus actividades comerciales se basan en un principio rector que es la alta velocidad de las transacciones y la reducción al máximo posible de los costos de transacción. Esto es, que las relaciones comerciales internacionales sean lo menos costosas posibles y que circulen a la mayor velocidad posible. Y ahí entran las aduanas. Entonces, el problema que las aduanas traen, o el problema que plantean las aduanas es que, de alguna forma, si las aduanas funcionan bien, rompen estos dos principios. Las transacciones económicas internacionales se vuelven más costosas y las transacciones económicas internacionales se vuelven más lentas, se ralentizan. Esa tensión entre aduanas y comercio internacional marca el principal desafío para una fuerza de seguridad aeroportuaria, porque el delito económico, el delito fuertemente lucrativo, pasa siempre en algún momento o por una aduana o por un paso fronterizo. Siempre. El caso más claro de esto es, obviamente, el narcotráfico en la Argentina, pero si ustedes miran cualquier otra actividad criminal, por ejemplo, el tráfico de piezas protegidas en términos culturales, también nos encontramos con el mismo fenómeno. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Si miramos acá, este es un dato sobre el impacto global de la circulación de flujos ilícitos, del dirty money, que tiene dos regiones. La actividad puramente criminal, allí donde no hay ninguna duda que la actividad es criminal, los tráficos de órganos, las drogas, etcétera, y aquellas actividades que tienen que ver con fraudes en el comercio internacional más prácticas de corrupción, que son prácticas que también forman parte de la comunidad de delitos organizados, pero
respecto de las cuales las organizaciones o la comunidad de organizaciones internacionales, los organismos internacionales, aún no se han terminado de poner de acuerdo respecto de una definición política acerca de su grado de ilegalidad. El caso de los precios de transferencia es un caso claro, el caso de la evasión fiscal también. Si ustedes revisan informes globales sobre flujos financieros ilícitos, van a ver que la actividad de la evasión fiscal aparece como una actividad legal, a pesar de ser una actividad fuertemente nociva desde el punto de vista penal y de estar criminalizada en la mayoría de los estados. Lo que vemos del lado derecho es que el porcentaje del dirty money está representado en un 34% por actividades de tráfico organizado, pero en un 62% por otro tipo de actividades fuertemente nocivas, como decía recién, corrupción, precios de transferencia, operaciones comerciales ficticias, donde también ahí aparece una discusión sobre los flujos financieros ilícitos y sobre la pregunta en términos de lavado de dinero. Y también aparece el problema de los tráficos fronterizos. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier actividad de exportación e importación de mercancías tiene como correlato una operación de declaración de divisas ante el Banco Central de la República Argentina. Las operaciones de precio de transferencia, las simulaciones comerciales para sacar dinero del país a través de, por ejemplo, la práctica de declarar deudas ficticias, forman parte de este conjunto de actividades criminales que tienen un alto impacto nocivo en la economía. Entonces, es allí donde hay que pensar nuevamente el problema de la correlación entre la política criminal, la política económica, la política aduanera, la política de seguridad. Pero lo que quiero mostrarles con esto también es que cuando hablamos de lavado de activos, no estamos hablando solamente de actividades vinculadas al narcotráfico, estamos hablando de actividades comerciales organizadas con una fuerte capacidad de incidir negativamente en la estabilidad de las relaciones económicas. Y el grado de organización de esas actividades ilícitas está asociado también a la alta capacidad lucrativa que tienen. Pasemos, por favor, a la siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a partir de esto, hay, digamos, si tuviéramos que pensar el problema de la investigación del lavado de activos en la República Argentina, más allá de que se trate de un caso de narcotráfico o de otra modalidad delictiva vinculada a las organizaciones criminales, sea contrabando, sea tráfico de armas, sea evasiones fiscales, sea delitos defraudatorios contra la administración pública, hay que pensar en la intersección de tres esferas de actividades: las actividades legales, las actividades lícitas, las actividades irregulares y las actividades directamente criminales. Las actividades legales son, por ejemplo, bueno, tener algún comercio o alguna industria habilitada formalmente por algún mercado regulado, puede ser una industria petrolera, cualquier segmento de actividad industrial, la industria lechera, la industria de servicios, la industria de la seguridad, etc. Las actividades irregulares tienen que ver con aquella zona intermedia donde la actividad ilícita decide no declarar cierto tipo de resultados operativos en la firma. Por ejemplo, la franja vinculada con la evasión fiscal, con la elusión fiscal, las franjas vinculadas con el contrabando de menor cuantía en materia aduanera, etc. Y las actividades delictivas son las actividades delictivas clásicas. Ahora, estos tres universos se unifican o se intersectan en un punto común, que es el desarrollo de actividades de criminalidad organizada. De modo que la criminalidad organizada tiene como particularidad central desde el punto de vista de los flujos financieros que combina actividades legales, actividades ilegales para encubrir la dinámica de una actividad criminal. Pasemos a la siguiente, por favor. A partir de esta idea de intersección de mercados formales, mercados criminales y mercados informales, la pregunta central en torno a los flujos financieros es una pregunta de oferta y demanda. Y la pregunta de oferta y demanda es una pregunta que, más allá de la discusión
económica sobre los precios que están por detrás de cualquier organización criminal, digamos, cuánto vale la cocaína, cuánto vale el tráfico de órganos, cuánto vale un funcionario público, cuánto vale un funcionario aduanero, etcétera. La pregunta central es que detrás de estas tres relaciones entre mercados legales, informales y mercados criminales, existe una estructura de mercado. Y esa estructura de mercado está atravesada por una infinidad de relaciones de fuerza y de actividades concretas que de alguna forma mueven la demanda de bienes y servicios ilícitos y también conforman la política de oferta de esos bienes y servicios. Cuando miramos, por ejemplo, el mercado de las cuevas y del dólar ilegal, que hoy está en toda la tapa de los diarios, tenemos que pensar fuertemente en este tipo de dinámicas. Cuando recién nos preguntábamos por el cuarto nivel de las preguntas, repito, ¿cuánto crimen hay? ¿Cuánta rentabilidad? ¿Cuánto se lava? ¿Y dónde se lava? La pregunta por el dónde en la República Argentina es la pregunta por el 40% de economía que funciona en términos directamente informales. Entonces, pensar las prácticas de lavado de dinero en la Argentina, pensar las estrategias de las organizaciones criminales para administrar flujos financieros ilícitos, es pensar justamente cómo se conforman los mercados de dinero ilegal a partir de este entrecruzamiento entre oferta y demanda de bienes y servicios. Las organizaciones criminales que tienen necesidad de intercambiar bienes y servicios en mercados negros van al universo de las cuevas. Cuando tienen que lavar dinero van al universo de las mesas financieras clandestinas. Y así podemos ir construyendo un sinnúmero de relaciones que vinculan la actividad legal con la actividad ilegal. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, lo que tenemos acá es la misma lógica que mostrábamos antes, pero traccionando como drivers de la economía. Esto es imposible pensar que el universo del delito económico, el universo de la criminalidad organizada, no tiene un impacto dentro de la actividad económica de un país, porque las tres áreas están compenetradas. La actividad formal, la actividad ilegal y la actividad criminal se interrelacionan. El mercado financiero, los bancos, operan en ese lugar que es tan importante para la circulación de activos ilícitos porque tenemos distintos jugadores que son claves para pensar este problema. Desde los prestamistas de dinero usurario que están en los barrios populares, los receptores de pagos, como por ejemplo las empresas que hacen intercambio de pago de facturas a diario, las agencias de viaje y de turismo, las casas de cambio, las cooperativas, las empresas que se encargan de descontar cheques, las empresas de factoring, las transportadoras de caudales, las sociedades de bolsa, los bancos y los fondos de inversión, toda esa correlación de actores conforma el sistema financiero. Ahora, el sistema financiero, cuando lo miramos desde el punto de vista legal, solamente atrapa una pequeña sección de estos actores, el resto los deja por fuera. Los actores que están por fuera del sistema financiero son aquellos sectores que tienen relevancia para cumplir la primera etapa de un ciclo de lavado de dinero, que es la etapa de colocación de fondos en el mercado informal. Claro que en el medio aparece una serie de operaciones que tienen que ver con lo que les decía antes de las jerarquías monetarias, donde contratos privados que expresan una determinada relación monetaria se convierten en activos financieros, en cuentas, en depósitos, en cheques, nuevamente en calle, en operaciones en dólares, etc. Entonces, entender la circulación ilícita de capitales desde el punto de vista de la investigación criminal exige hacerse preguntas sobre estos problemas, sobre cómo operan los bancos, cómo operan las financieras, cómo opera la relación entre el mundo de las financieras y el mundo de las cooperativas, cómo operan los fondos de inversión, cómo operan las sociedades de bolsa y, por supuesto, que acá viene una cuestión central, que es el desafío por generar reglas muy claras de coordinación institucional entre las fuerzas de seguridad, los organismos de fiscalización de la actividad financiera, unidad de información financiera, superintendencia de seguros, comisión de valores, Banco Central, Agencia Federal de Ingresos Públicos, Instituto de Asociativismo y Economía Social, el INAES, y a partir de una política coordinada entre todos los institutos que tienen capacidad de fiscalizar el sistema financiero, atacar los puntos débiles por los que circula dinero originado en actividades ilegales. Pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente. Esto pasémoslo.
Pasémoslo esto, pasémoslo. Creo que viene una más después, acá. Bueno, y este es el punto final que tiene que ver con una discusión acerca del problema de las redes criminales y el problema de las redes delictivas. Digamos, la idea clásica del delito organizado es una idea que estructura el delito organizado en torno a relaciones jerárquicas. La idea clásica de la asociación ilícita criminal es una idea que está pensada en términos de encontrar un jefe, los organizadores y los miembros de la asociación criminal. Esa idea es real, esa idea existe, hay que seguir trabajando en esa idea porque cada organización criminal tiene una estructura jerarquizada internamente con un fuerte control y poder de mando. Pero las organizaciones criminales operan en red, hoy operan en red. Entonces, la pregunta fundamental que hay que realizarse desde el punto de vista de mercados criminales y desde el punto de vista del seguimiento de flujos financieros ilícitos es cómo se conforman los nodos fuertes de esa red, los lugares donde se toman las decisiones estratégicas para poner en circulación los activos originados ilícitamente en actividades criminales. Este es un primer enfoque. Ahora hay un segundo enfoque que está vinculado con esto, que tiene que ver con la correlación que existe entre las organizaciones criminales que operan en red y la generación de distintas prácticas delictivas vinculadas con cada una de las organizaciones criminales. Esto es, una organización criminal dedicada al tráfico de drogas es a su vez una organización criminal de la que se desprenden pequeñas organizaciones dedicadas al tráfico de armas, o que toman relaciones comerciales con organizaciones dedicadas al contrabando de divisas, o que están relacionadas con organizaciones dedicadas al tráfico de documentos, o al tráfico de personas, al contrabando de autos, al robo de ganado, al lavado de dinero, y también actividades vinculadas con el desarrollo de comercios lícitos. Lo que quiero mostrar con esto es que pensar la idea de una organización criminal como una organización que opera en red, pero que está desconectada de otro tipo de actividades ilícitas que tienen lugar en mercados criminales, es un error. Hay que pensar la correlación de estos dos problemas. Hay que estudiar las redes criminales articulando actores relevantes y a su vez articulando diferentes formas delictivas. Creo que pensar desde este punto de vista y a su vez incluir dentro del estudio del lavado de dinero la pregunta por los flujos financieros ilícitos, la pregunta por las relaciones entre cuánto crimen existe, cuánta ganancia genera el crimen, cuánto de esa ganancia se lava en mercados financieros y en qué lugar de los mercados financieros se producen las operaciones de lavado, es central para avanzar en una política más consistente que nos permita reducir dos grandes problemas que hoy tiene la economía argentina, que son la economía sumergida, las economías informales que están en torno a un 40%, y la economía o lo que se llama el sistema financiero en las sombras, que es también un gran problema del país, donde opera ahí todo tipo de actividad vinculada con la generación de crédito alternativo al sistema financiero formal y que además es un crédito que tiene como particularidad no solamente permitir actividades de lavado de dinero, sino generar una fuerte capacidad de endeudamiento para el conjunto de la población. Entonces, para terminar la presentación, pensar el problema del lavado de dinero como un delito simplemente que hay que perseguir es un error. Lo que tenemos que hacer es pensar el lavado de dinero como una estrategia de investigación de delitos lucrativos a partir del estudio de las redes y de las relaciones que vinculan a los flujos financieros ilícitos. Eso es todo. Gracias. Listo. Bueno, muchas gracias, Pedro. La verdad, muy esclarecedora tu exposición para pensar esta cuestión de los delitos en red, de los mercados ilegales incluso, muy esclarecedora. Bueno, antes de continuar, quiero hacerles un aviso, y es que lamentablemente no vamos a poder contar con la presencia de Juan Gabriel Tocatlián. Hasta hace 5 minutos, tras de escena, estuvimos intentando resolver problemas de conexión que, bueno, no pudimos resolver, esa es la verdad. Nos da muchísima pena y me imagino que a ustedes también, que muchos seguramente estaban escuchando su voz, su palabra respecto de estos temas.
con la mejor de las voluntades desde nuestro lado y desde el lado de él intentamos poder generar el vínculo virtual, pero no lo hemos logrado. Así que mil disculpas por este inconveniente. Seguramente habrán futuros encuentros donde podamos contar con su presencia y fin de la pandemia mediante tal vez lo podamos hacer de manera real y no correr los riesgos que a veces la virtualidad nos expone. Bueno, le doy la palabra ahora a Mariana Gutiérrez para presentar a nuestra próxima expositora. Bueno, gracias Karina. Quiero agradecerle mucho a Pedro también. La verdad que fue una exposición muy cargada de contenido, muy densa, que nos deja mucho para pensar, con mucha aplicación práctica además, que vamos a tratar de aprovechar en las academias de los institutos. Paso a presentar a Graciela Toucé, es trabajadora social, especialista en ciencias sociales y salud, presidenta de la Fundación Intercambios, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, consultora del Grupo Internacional de Investigación en Toxicomanía de la Federación Internacional de Universidades Católicas, fue miembro fundadora de la red de organizaciones no gubernamentales que trabajan SIDA en la Argentina y de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños, de la que fue su directora ejecutiva en 1999-2000, y del Fondo de Ayuda Toxicológica entre 1976 y 1995, e integrante del equipo técnico de la Comisión Nacional para el Control del Narcotráfico y el Abuso de Drogas entre 1986 y 1989, y para todos una referente en el tema. Así que paso a darle la palabra. Creo que la vamos a tener sin imagen, ¿no? A Graciela. Así que vamos a dejar esta placa con su sonrisa. A ver si, Graciela, ¿estás ahí? Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, sí, evidentemente hoy no nos ha ayudado la tecnología para estas conexiones virtuales. Una pena que no podamos contar con Juan Gabriel. Y en mi caso, bueno, la cámara de mi laptop se encaprichó y no sale la imagen. Pero bueno, lo importante es poder compartir el audio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores de estas jornadas. Muchas gracias, Mariano. Un gusto estar compartiendo estos espacios y generar estos ámbitos de debate sobre estas temáticas. En primer lugar, quisiera decir que me parece absolutamente acertada la elección del título de esta mesa, Complejidades de la Política de Drogas. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que mi presencia aquí tiene que ver justamente con esas complejidades. ¿Qué tiene que ver el tema de consumo de sustancias desde una perspectiva de salud pública en unas jornadas sobre delito complejo y políticas de seguridad? Fue la primera pregunta, creo que me formulé cuando me llegó la amable invitación, y me parece que justamente el incluir este aspecto de la temática habla de la complejidad de las políticas. Complejidad que se liga, sin lugar a dudas, a cómo se concibe y cómo se ha concebido este tema de, llamémoslo así, entre comillas, de las drogas, y cómo desde esa construcción que se efectúa alrededor de esta temática es que surgen políticas donde aparecen ciertas confusiones o ciertas categorías que en realidad uno diría pertenecen a mundos totalmente diversos, como puede ser la categoría narcotráfico y la categoría consumo de sustancias. Pero bueno, así es como el problema está construido, así es como el problema se ha construido al menos en los últimos 100 años, y creo que justamente lo importante es poder avanzar en una distinción entre categorías diversas que, como decía antes, remiten a mundos y remiten a
ámbitos de intervención que deberían estar claramente separados, cosa que no siempre ocurre. Y bueno, y esto es lo que genera muchas dificultades en diversos planos. En primer lugar, me gustaría señalar que esto que estoy diciendo remite a una noción de qué hablamos cuando hablamos de consumos de sustancias, de qué hablamos cuando hablamos de usos de drogas, y me gustaría plantear que hablar de usos de drogas es hablar, en primer lugar, de un fenómeno que es plural, de un fenómeno que es no solo complejo, sino plural. ¿Y a qué hago referencia con esto de un fenómeno plural? Un fenómeno que se expresa con manifestaciones múltiples según el momento histórico, según la cultura, según el modelo económico, según la situación particular de un país, que se expresa sin lugar a dudas en el plano de lo subjetivo en relación con los diversos significados que los sujetos que tienen esta práctica, que hacen uso de sustancias, le asignan a esa práctica, y es plural también por las propias diferencias entre las sustancias, diferencias que no solo son de tipo farmacológico, sino que son en gran medida también diferencias en cómo como sociedad las calificamos, qué marco normativo le damos a unas y a otras sustancias. Entonces, esta pluralidad del problema, esto que remite a esta notoria complejidad, pese a esto, hay una insistencia, y yo hablaba de unos últimos 100 años, y no es casual tomar este periodo histórico, hay una suerte de insistencia en homogeneizar el tema de la droga, así casi con mayúscula y en singular, como si fuera un fenómeno que es único, un fenómeno que es monolítico, un fenómeno que es siempre igual, que no tiene un carácter histórico y que permanece inalterable, desconociendo esta pluralidad a la cual hacía referencia. Sin embargo, digo, no es necesario hacer ninguna indagación demasiado profunda para poder reconocer que los usos de estas sustancias, esto que conocemos como drogas, las sustancias psicoactivas, son usos que son tan antiguos como la misma humanidad, desde el inicio de los tiempos y prácticamente sin que encontremos ninguna cultura ni ningún ámbito geográfico, los hombres han hecho usos de estas sustancias. Han hecho usos que fueron sufriendo adaptaciones, que fueron modificándose según las épocas, según los lugares, según los contextos, ya sea étnicos, religiosos, políticos. Por mencionar algunos de estos sentidos, una sustancia tan cotidiana para nuestras culturas mediterráneas como es el vino, significó el espíritu de Dionisios para los griegos, y esa misma sustancia se convirtió en la sangre de Cristo para el cristianismo. Entonces las significaciones que se le van otorgando cultural y religiosamente van variando. Algo similar podríamos pensar en relación con la coca como don sagrado de la Pachamama para los quechuas, para nuestras comunidades ancestrales, y bueno, así encontramos ejemplos de ese tipo a lo largo de la historia y a lo largo de las diversas culturas. ¿Cuándo comienza a transformarse esto? ¿Cuándo esa práctica empieza a ser percibida como algo problemático? Y hay ahí un momento que hay que ligar con el transcurso de la modernidad, donde justamente esos valores dominantes de la tradición, de lo divino, comienzan a diluirse,
donde emerge una subjetividad individual y donde entonces esos usos de sustancias pierden ese carácter, digamos, más ritualizado, más ligado a lo colectivo, y pasan a convertirse, a ser mirados, a ser entendidos más como prácticas privadas, prácticas que los sujetos realizan en clave de elegir un producto, tener predilección por cierto producto. Esta transformación se agudiza y creo que podemos ubicarla claramente como lo que se va a tornar en esta situación que hoy denominamos como el problema de las drogas hacia finales del siglo XIX, sin lugar a dudas. Es en ese momento cuando los usos de sustancias empiezan a ser percibidos socialmente como algo anormal, como algo que empieza a ser definido como problemático. Y es en ese momento donde esta práctica de uso de sustancias que socialmente estuvo integrada durante siglos en las diferentes culturas, empieza a ser definida como un desvío. Y la noción de desvío comienza a marcar fuertemente esta práctica y por ende comienza, como toda conducta definida como desvío, a intentar ser controlada por distintas agencias que van gradualmente y a veces conflictivamente también interviniendo en ese control. Y es justamente a partir de la emergencia del paradigma que va a definir las políticas en materia de drogas claramente durante el curso del siglo XX, a partir de una noción que es la noción de prohibición. En tanto y en cuanto el problema de las drogas comienza a definirse en la medida en que se entiende a las drogas en tanto sustancias prohibidas y por lo tanto su uso pasa a ser construido como un desvío. Entonces, sobre este concepto clave de prohibición es donde comienzan a intersectarse dos lógicas que son las que siguen hasta la actualidad estando presentes, muchas veces contradictoriamente, muchas veces conflictivamente, en las políticas en materia de drogas. Una lógica sanitaria, una lógica de cura, de ayuda, y una lógica punitiva, una lógica de control. Estas nociones de delito, enfermedad, y de ahí la complejidad a la que hacía alusión yo con el título, es la lógica contradictoria que impregna todas las políticas en materia de drogas. Y bueno, y acá se construye, se instala lo que uno podría decir, quizás uno de los aspectos más complejos para abordarlo, fundamentalmente porque esta contradicción, esta intersección de lógicas, está presente en las intervenciones cotidianas de los distintos agentes sociales. Está presente en el personal de salud que ante una situación de una persona que consume alguna sustancia declarada ilícita, se ve a veces ante la duda de si tiene que realizar una denuncia, o se ve en la intersección de estas lógicas en un agente de seguridad que, enfrentado con una persona con consumos problemáticos de drogas, no tiene demasiado claro si debe aplicar, por ejemplo, la ley de estupefacientes, la ley 23737 y iniciar un proceso penal, o si debe aplicar la ley de salud mental, que dice que el consumo problemático de sustancias es un padecimiento psíquico y que esa persona tiene resguardados todos sus derechos y garantías. En fin,
Contradicciones varias que también nuestro marco normativo desde hace varios años viene expresando cotidianamente. En definitiva, algo que me interesa plantear como una reflexión acerca de estas múltiples complejidades es ¿qué lugar le damos como sociedad a este fenómeno? ¿Qué lugar les damos a las drogas? Y hay un autor que a mí me gusta mucho, João Fatela, es un autor portugués, que dice que la percepción que una sociedad tiene respecto de las drogas, la forma en que tolera algunas drogas y excluye a otras, claramente, nuestra sociedad occidental como tolera, impulsa, promueve el consumo de determinadas sustancias, como podría ser el alcohol, y cómo intenta excluir otras, estas declaradas ilícitas. Dice este autor que esa percepción, digamos, ambivalente respecto de las drogas, tiene que ver con el propio funcionamiento de la sociedad, con la manera como se representa como sociedad, es decir, con las relaciones que las drogas mantienen con el imaginario social. Y aquí me parece que este es un punto clave a desmontar, el hecho de que hay un imaginario construido acerca de las drogas, acerca del problema de las drogas, que es un imaginario construido sobre la base de estereotipos y prejuicios muy fuertemente tallados y que van pasando de un momento a otro y van teniendo nuevos perfiles, pero se siguen manteniendo. Un primer estereotipo tiene que ver justamente con ¿de qué hablamos cuando hablamos de drogas? ¿Cuál es el concepto de droga? ¿En qué se piensa cuando se habla de droga? ¿Cuál es el sentido común acerca de este término? Y claramente, ¿y por qué digo? Porque ese sentido común se atraviesa las políticas y atraviesa las intervenciones. Por eso creo que es importante dejarlo en claro. Porque el propio concepto de droga es un concepto estereotipado. Es un concepto que remite a algunas sustancias y que excluye a otras. Cuando uno dice droga, rápidamente la representación de ese objeto es una representación que remite a algo que es dañino, que necesariamente es dañino, que produce efectos nocivos. Y se liga fuertemente con la noción de ilegalidad, un producto ilícito. Si uno dice la palabra droga, rápidamente para la representación social, las sustancias que aparecen son la cocaína, el cannabis, el paco. Rara vez ante la palabra droga la representación sea la de un cigarrillo de tabaco o un vaso de alcohol, porque esas sustancias están incorporadas socialmente y aparecen como bajo otra categoría. Y acá esto genera una primera dificultad en términos de, bueno, cómo se construye este tema y por ende qué tipo de respuestas, qué tipo de mecanismos de control construimos como sociedad frente a este tema. Ligado con este estereotipo que tiene que ver con el propio concepto de droga, hay otro muy fuerte que es esto de asignarle a ese objeto capacidades que en rigor de verdad no le son propios. Las sustancias, las drogas, son objetos inanimados, no tienen por sí misma capacidad de de producir efectos, como dice la frase tan popular, la droga te atrapa. No, la droga es esto, o sea, la droga, en todo caso, la droga que te atrapa es una construcción simbólica. Las sustancias, las drogas, son objetos, pero este estereotipo de asignarle este valor
de alguna manera resulta tranquilizador también para asignarle a este chivo expiatorio las responsabilidades por muchas de las cuestiones que como sociedad no tenemos resueltas. Hay un tercer estereotipo que atraviesa también la construcción del problema de las drogas, que es pensar que el uso de estas sustancias, de estas drogas para el estereotipo, o sea, de este tipo de sustancias demonizadas, representan algo así como una actitud, ya sea individual o colectiva, de no aceptación de las normas sociales. O sea, pensar a las prácticas de uso de drogas como prácticas de oposición a la sociedad. Y una rápida asociación muy habitual tiene que ver con vincular esto con los grupos juveniles, con la juventud, en clave de ejercer también, bajo esta premisa, determinados controles sobre sectores sociales que pueden ser considerados amenazantes. Y un último estereotipo presente una vez más en esta construcción del problema de las drogas tiene que ver con la propia imagen que socialmente se ha construido sobre las personas que utilizan estas sustancias. No importa cuál sea la dosis, con qué frecuencia, en qué circunstancias se utilice una de estas sustancias que desde el estereotipo se consideran drogas. Estoy hablando fundamentalmente de las sustancias ilegales. No importa la manera, las características en que se lleve adelante ese uso, en general esa persona es considerada, pónganlo entre comillas, un adicto. Es decir, alguien que en sí aparece identificado como alguien con una personalidad autodestructiva, alguien amenazante, alguien alejado de la norma social, alguien que no se preocupa ni por su salud, ni por su bienestar, ni por lo de los otros, y fundamentalmente alguien que tiende a verse como, insisto, amenazante para el conjunto social. Sin lugar a dudas, estas creencias que están presentes en la representación social dominante, al menos respecto de las sustancias y las personas que las utilizan, son creencias que terminan legitimando determinadas medidas de control. En general, controles que tienden a ser control del campo del control duro, del control social duro, controles que tienden a generar una mirada desde lo punitivo, desde lo represivo. ¿Por qué? Porque establecen un vínculo necesario entre consumo y dependencia. Y ahí esta categoría relativamente nueva que estamos utilizando de consumos problemáticos tiende de alguna manera a intentar desmontar esta asociación tan fuertemente impresa en la representación de consumo y dependencia, consumo y adicción, uso y adicción son lo mismo. Ese vínculo necesario que aparece ligado con muchas otras nociones como las de carrera adictiva, sustancias que son la puerta de entrada, que necesariamente y en todos los casos van a desembocar en ciertos finales desgraciados. Otra creencia que legitima controles tiene que ver con la vinculación de las personas que usan drogas con una suerte de subcultura, con una, no sé, con un sentido diferente al de los normales, por poner esa categoría. Fuertemente, y eso lo observamos con mucha presencia en muchos sectores sociales, lo observamos con mucha presencia en muchos medios de comunicación, la asociación entre uso de drogas y comportamiento delictivo,
como una razón lineal donde la causa del comportamiento delictivo se asocia al uso de las drogas, y el hecho de considerar a estas personas en un estado de enfermedad, digamos, irreversible. Bien, dicho esto, y volviendo a el tema del consumo de sustancias como un tema de salud pública y no como un tema delictual. ¿Cómo pensar los usos de drogas? ¿Qué necesitamos, me parece, para pensar estos usos en cualquier campo en el que nos estemos desempeñando? En primer lugar, creo que es absolutamente necesario poder revisar estos estereotipos que sucintamente intenté describir hace un momento, porque necesitamos poder desmontar esa construcción para, a partir de una nueva construcción del fenómeno y de un nuevo entendimiento, poder pensar otro tipo de respuestas. Y para eso necesitamos la búsqueda de categorías útiles, de categorías efectivas, que lo que permitan sean aumentar cuidados en relación con los usos de drogas. Y creo que aquí es donde estamos en un momento, sin lugar a dudas de mucho debate al respecto, pero estamos en un momento donde esa noción de prohibición que se construye a partir de inicios del siglo pasado, comienza a ser puesta un poco en tela de juicio, y donde comienza a verse la necesidad de trabajar sobre la idea de aumentar cuidados. Es decir, de alguna manera, entender que esa premisa que allá por el año 98 las Naciones Unidas declararon como un horizonte político, el de alcanzar un mundo libre de drogas, me parece que estamos en el momento de poder reconocer que un mundo libre de drogas no es posible, no lo fue nunca en ningún momento de la historia y no lo va a ser, no lo es ni lo será en el futuro, y que lo que necesitamos es generar y aprender formas de convivir con las drogas. En clave de justamente aumentar los necesarios cuidados en relación con objetos y prácticas que pueden llevar implícitos determinados riesgos en lo subjetivo, en lo personal, en lo individual y también en lo colectivo. Y vuelvo a la categoría de consumos problemáticos como una categoría que se ha instalado en el último tiempo y que a mí me parece útil en clave de que pensar lo problemático es pensar en una categoría situacional. ¿Qué quiero decir? En primer lugar, tenemos que poder reconocer que no todos los consumos son iguales, que hay usos de sustancias, sean lícitas o ilícitas, que suelen ser usos experimentales, que tienen que ver con ciertos primeros intentos, primeras pruebas, que no necesariamente continuarán en esa práctica, que suele ser, digamos, el tipo de uso más difundido. No todos quienes hacen algún uso experimental continúan luego. Quienes pueden llegar a continuar y generar un uso que podemos denominar ocasional, es decir, esos usos de sustancias que se limitan a ciertas circunstancias de tiempo o a ciertos espacios, a ciertas compañías, y si uno lo piensa con una, digamos, con una sustancia de esas que está tan incorporada en nuestra cultura que justamente dejamos de verla como una sustancia, como una droga, como es el caso del alcohol, bueno, es esto, el uso ocasional. A ver, es la
la cerveza que se toma el fin de semana o que se toma cuando se sale con determinados amigos, pero no siempre. Esos usos ocasionales siguen siendo también más difundidos en términos, digamos, del número de personas que los practican, que otra categoría de usos que podemos llamar los usos habituales, aquellos que tienen que ver con consumos diarios, con consumos regulares, y por supuesto son cualitativa y cuantitativamente diferentes con lo que sí podemos denominar usos dependientes, que sin lugar a dudas los hay, que sin lugar a dudas son aquellos donde toda la vida de un sujeto está organizada en torno al consumo de esa o esas sustancias, pero que ese tipo de usos son los menos frecuentes. Por supuesto, son los que a veces se tornan más visibles porque pueden estar generando distintas situaciones de conflicto. Pero en asimilar ese uso dependiente a todos los usos, creo que es un error clave, porque justamente, además, las respuestas necesarias son totalmente diferentes en un caso o en otro. Y vuelvo a la categoría de problemático, porque lo problemático, si lo pensamos como una categoría situacional, puede estar presente en cualquiera de estos tipos de consumos. Y me parece que es ahí a donde tenemos que prestar atención, no más que digamos, al consumo en sí mismo. Yo no quiero extenderme demasiado, pero quería hacer referencia a otra cuestión que hace justamente a la complejidad del fenómeno y que tiene que ver con cómo hemos, bajo este paradigma que ha definido y continúa definiendo el problema de las drogas, como poniendo el problema en las drogas, es porque me parece, entre otras cosas, que hemos olvidado algo que los griegos manejaban con mucha claridad cuando hablaban del fármacon. Los griegos llamaban a estas sustancias fármacon, y el fármacon para los griegos era remedio y veneno. No remedio o veneno, no, remedio y veneno simultáneamente. Es decir, el fármaco tenía la capacidad de actuar terapéuticamente, de brindar un efecto benéfico, y tenía también la capacidad de generar un efecto absolutamente negativo, dañino. Es decir, no era propiedad del fármaco producir uno u otro efecto, sino era propiedad de la manera en la cual se utilizaba ese fármaco. Creo que esto es lo que esta construcción que se ha generado en el último siglo alrededor del tema de las drogas ha invisibilizado y ha generado este hecho de que pongamos ciertas sustancias siempre del lado del remedio y otras sustancias siempre del lado del veneno, olvidándonos de que en todo caso las sustancias tienen esta doble posibilidad, y que es la forma en que los sujetos y los contextos le demos a los usos el que operará en un sentido o en otro. Y solo para terminar y dejarlo como un punto que me parece un punto de debate en estos momentos, pensar cómo las políticas, cómo determinados marcos legales operan generando muchas veces más daños que las propias sustancias, como muchas veces los efectos de las respuestas sociales a las prácticas de consumo de sustancias por las personas son respuestas sociales que conllevan
prácticas de criminalización, prácticas de estigmatización, que, insisto, generan muchos más daños que que los riesgos que el consumo de las sustancias pueden tener, que sin lugar a dudas los tienen, pero me parece que es fundamental poder pensar y poder, digamos, debatir acerca de estas respuestas que desde lo social se implementan y que intensifican esos daños. Hasta acá, muchas gracias. Bueno, Graciela, te agradecemos por tu exposición. La verdad que de alguna manera ambas exposiciones fueron bastante complementarias en el sentido de desembrozar temas que en general vienen asociados a la agenda del narcotráfico, pero que no necesariamente forman parte de un conjunto inescindible, y que poder diferenciar estas miradas o estos problemas, el problema del lavado de activos como un problema que va más allá del narcotráfico, el problema del consumo como un problema que va más allá del narcotráfico, ha sido bastante útil y nos deja muchas reflexiones. Tengo de parte del auditorio muchísimas preguntas, algunas muy complejas, así que lo que yo propongo es: primero le voy a tirar a Pedro todas las preguntas. Si tienen una virome, una lapicera, les recomiendo que le echen mano, porque son preguntas bastante complejas. Después de leer las preguntas para Pedro, leo las preguntas para Graciela, así le damos un tiempo para también preparar las respuestas, porque también son complejas. Para Pedro, pregunta 1. De tu exposición me parece que se puede sistematizar una serie de principios de actuación para la investigación criminal: la caracterización del lavado de dinero y su ambivalencia, legal e ilegal, jerarquía de conversiones monetarias, nacionales / globales, y la circulación global de mercancías ilícitas. ¿Consideras que es posible instituir estos principios como parte de las estrategias de formación para las fuerzas de seguridad? Pregunta 2. ¿Cómo considerás que se puede llevar adelante esto que propones como reglas de coordinación institucional entre las áreas que tienen capacidad de fiscalizar la actividad financiera, de forma de poder trazar límites a este tipo de prácticas? Esa la engancho con otra pregunta, un poco más macro, que tiene que ver con que en el marco que uno de los cuadros que mostraste, el flujo de capitales ilícitos seguía bastante exactamente a la curva del flujo de capitales en general. Entonces la pregunta era por la efectividad de las políticas de control del tráfico o del flujo de fondos de forma ilícita. Es decir, si las curvas se condicen, parece ser que inevitablemente, digamos, va a haber más flujo de dinero ilegal o de lavado de activos a medida que haya más flujo de dinero. Por ejemplo, se ve la caída en el año 2008, luego la recuperación. Entonces, ¿cuál podría ser, si hay alguna efectividad comparativa entre algún tipo de políticas de control y otras que verdaderamente impacten en ese flujo? Y que tiene que ver con la siguiente pregunta, que es: ¿qué capacidad tiene el Estado y sus agencias para investigar las nuevas operaciones ilícitas que se desarrollan desde un abordaje integral y coordinado? Bueno, estas son las preguntas para Pedro. Ahora leo las preguntas para Graciela y después le damos la palabra a Pedro y después a Graciela. Para Graciela, frente a esta tensión entre la ley 23737 y la ley de salud mental, ¿qué te parece que es lo que explica la criminalización del adicto como último eslabón de la cadena? Bueno, un poco de esto ya lo adelantaste, pero si podés profundizar un poco. 2. ¿Qué alternativas a la prohibición del consumo son posibles? Y frente a la pluralidad de consumos, ¿habría que tener distintas estrategias? A eso le agrego, distintos escenarios donde se ven consumos de sustancias ilícitas que socialmente representan situaciones también muy distintas y que generan reacciones sociales e institucionales muy distintas. Por ejemplo,
el exceso en el consumo de drogas sintéticas en una fiesta electrónica y la distinta reacción que genera respecto de el consumo de marihuana o de paco en sectores populares, por ejemplo, ¿no? Para profundizar, digamos, en esa selectividad en las reacciones. Y la última pregunta hizo referencia a definiciones históricas y culturales que inciden en las prohibiciones de uso de determinadas sustancias. ¿Cómo pensar entonces las intervenciones de la fuerza de seguridad en ese campo? Bueno, le doy la palabra a Pedro. Pedro, ¿estás ahí? Sí. Gracias, Mariano. Bueno, interesantes las preguntas. Hay cuestiones que tienen que ver con política pública. Todas son preguntas de política pública, en realidad. Con lo cual aprovecho para hacer una reflexión acerca de este problema. Yo creo hace muchos años que pienso esto, que en realidad la manera que tenemos de perseguir la delincuencia económica en la Argentina está atravesada por una infinidad de problemas de índole política. Digo de índole política porque no termina de comprenderse con claridad que trabajar sistemáticamente sobre este fenómeno delictivo requiere de un abordaje muy sofisticado entre la coordinación de estos planos que hacen a la política de prevención de delitos, ¿sí? Que hacen a la política de diseño de las prioridades en materia político-criminal, valga la redundancia, como segunda cuestión. Y como tercera cuestión, y esto es lo más complejo, que hacen a la articulación entre la política económica, digo la política económica como un concepto global, ¿no? Que puede incluir la política industrial, la política de precios, la política de mercado interno, la política monetaria, la política financiera de un país, etc. Todo eso forma parte en sentido más grueso, en el sentido más grueso del término, de la política económica. Y es curioso que cuando se piensa en la política criminal vinculada con el delito económico, no se piense esto de forma correlacionada. Si hacemos solamente un paralelismo con la presentación de Graciela, en la presentación de Graciela hay una discusión sobre la relación entre la política criminal y la política de salud pública, claramente. Entonces, ahora, cuando vos decís, bueno, vamos a sentar en una mesa a los economistas, a los expertos en finanzas, a los expertos en industria, a los expertos en comercio interior, a los expertos en mercados monopólicos y a los expertos en política criminal, bueno, esto es imposible. Digamos, pareciera que esto es imposible. Pareciera que cuando se produce esto es por algún tipo de anomalía que hay en la historia argentina. Pero es imperioso sentar a una misma mesa al momento de definir las reglas de la política económica, pensar los modelos de política criminal que refuerzan políticas económicas que tienen como principal característica la regulación de los mercados económicos. Entonces, este es un problema de índole político, pero a su vez un problema de índole epistemológico, porque cuando uno mira lo que está pasando, bueno, los economistas hablan un lenguaje, los expertos en finanzas hablan otro lenguaje, los profesores de derecho penal hablan también otro lenguaje, y los que, digamos, los especialistas, los criminólogos hablan otro lenguaje, pero no hay un lenguaje común a todas estas dimensiones de análisis de un problema de realidad social. Entonces, a la primera pregunta, ¿se puede construir protocolos? Sí se puede. ¿Es complejo? Por supuesto que es complejo, pero yo creo que las fuerzas de seguridad debieran trabajar fuertemente en pensar la manera de construir estos protocolos, sobre todo a partir de una estrategia de pinzas, que por un lado implique el desarrollo de bases de datos muy sofisticadas, muy reguladas también, ojo, muy reguladas las bases de datos, porque el trabajo con información sensible tiene que estar fuertemente regulado para evitar fundamentalmente los problemas que tienen que ver con la transformación de una actividad de tipo de investigación policial en una actividad de inteligencia ilegal, ¿sí? Entonces, esto es todo otro problema que hay que atravesar y estudiar con mucho detalle, pero las fuerzas de seguridad tienen que tener una clara política
de construcción de redes de información, de bases de datos pensadas para investigar este tipo de delitos, que hagan el conocimiento, pero a su vez tienen que tener preguntas. Y en tercer lugar, tienen que tener el desarrollo de conocimientos muy específicos para entender cómo funcionan estos instrumentos y cómo ingresar en ese mundo a los fines de hacerse de información para investigaciones criminales. En general, las fuerzas han avanzado bastante en esto. Yo no diría que las fuerzas no saben investigar, todo lo contrario. Las fuerzas de seguridad en la Argentina, cuando están bien dirigidas, cuando tienen preguntas claras de investigación y cuando están fuertemente controladas con una visión de control civil de sus objetivos, avanzan hacia resultados muy exitosos y en términos relativamente cortos. Pero es importante, sí creo, como primera cuestión, avanzar en una política de protocolos de estos estándares o de estas preguntas generales. Por supuesto que es difícil, pero se puede hacer. La segunda pregunta tiene que ver con el primer problema que planteábamos recién, la coordinación institucional. Hay experiencias en la Argentina que son interesantes. A mí me tocó trabajar en la experiencia del 2014-2015, cuando se coordinaron todos los organismos de control de la Argentina, cuando el Banco Central, la Unidad de Información Financiera, el Ministerio Público, el INAES, la AFIP, trabajaban en una mesa de coordinación periódica que se reunía semanalmente y que intercambiaba información bajo reglas muy estrictas y muy precisas, y se planificaban operaciones de prevención por un lado y de persecución de delitos complejos por el otro en distintas regiones de la República Argentina, y se tuvieron éxitos notables. Ahora, cuando vos desalineás los intereses de los organismos de persecución penal, de las fuerzas de prevención de delitos y de los organismos de control financiero, cuando desalineás todo esto, bueno, cada uno juega por su lado, y el primer nivel de efectos negativos es la caída radical en la eficacia de resultados. Y el segundo efecto es la transformación de actores dentro de estos organismos en protagonistas relevantes del comportamiento criminal. Digo esto porque hemos visto cómo durante los últimos años personal de los funcionarios de organismos de control, funcionarios de fuerzas de seguridad, han pasado a conformar parte de las redes criminales. Eso es algo que la Argentina, al igual que el resto de los países del mundo, tiene como un problema, y trabajar en esa línea es fundamental. Ahora, para eso, la coordinación institucional se tiene que pensar como un paraguas institucional donde los diferentes organismos de control están integrados como parte de una decisión política. Esa decisión política requiere que las cabezas de los organismos decidan políticamente actuar coordinadamente. Si esa coordinación no está, y hoy no está, entonces va a ser muy difícil avanzar en un trabajo sistemático y profundo sobre los diferentes planos que hacen a la organización criminal. Y es grave también porque esto tiene un impacto en no me quiero meter en el punto de la salud pública porque desconozco la materia, pero es importantísimo destacar que cuando la efectividad de la persecución penal a las grandes organizaciones criminales que están vinculadas con los delitos de tráfico no es efectiva, el plato roto de la película la paga el consumidor, lo paga el último eslabón de la cadena. ¿Por qué? Porque hay que generar estadísticas, porque hay que mostrar algún tipo de resultados, porque algo hay que hacer, en definitiva. Entonces, pensar reglas de coordinación institucional definidas políticamente, con una clara decisión de los organismos de control y de las máximas autoridades de los organismos, es fundamental para avanzar en una línea de orientación o de coordinación de intereses y de incentivos hacia niveles mayores de eficacia. El tercer punto, el tercer punto es más complejo porque acá hay dos problemas. Primero, la pregunta acerca de si hay correlación o no entre los flujos financieros ilícitos y el crecimiento de los flujos financieros supone, por un lado, un problema de correlaciones, pero fundamentalmente un problema de mediciones. Esto es decir, lo que estamos midiendo como flujos financieros ilícitos son cifras robustas o son cifras que están atrapadas por problemas de captura
lectura de la información, por problemas de lo que en el mundo del estudio de la criminología se llama el problema de la cifra negra. Los datos son datos ilustrativos, que están, yo no lo conté, pero los datos que yo muestro son datos que tienen que ver con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, o con un organismo internacional que mide flujos financieros ilícitos. Pero son datos que tienen margen de error, tienen un margen de error que puede estar rozando los 3 puntos porcentuales para cada lado, 3-4 puntos porcentuales, con lo cual hay que tener presente que hay un grado de yerro en el modo en que se van construyendo esos datos. Y por otro lado hay una pregunta fundamental, y es, ¿los flujos financieros ilícitos tienen volatilidad? ¿Son flujos volátiles? ¿Se puede establecer algún criterio de estas características? Yo no me animaría tanto. Lo que sí creo que podemos tomar como importante desde el punto de vista del valor ilustrativo de estos datos es que hacen a la pregunta fundamental de cómo podemos incidir en el precio de un comportamiento criminal. Esto es, de cuánto vale una mercadería criminal y cuánto aumentan sobre todo los costos de transacción para las organizaciones criminales. Si la capacidad de persecución penal es efectiva, los precios van a tender a aumentar, primer punto. Y segundo punto, los costos de transacción que las organizaciones criminales tienen también. Entonces ahí es donde podemos avanzar fuertemente en generar políticas destinadas a desarticular organizaciones que se dedican al tráfico de todo tipo de mercaderías, no solamente de drogas. Entonces la pregunta de la volatilidad o de las correlaciones me parece que es una pregunta que hay que replantearla en términos de la efectividad que esto tiene para desarmar organizaciones criminales. Y es eso lo que tenemos que medir. La pregunta es si cuando sube el precio de la droga, por ejemplo, sube porque están aumentando la rentabilidad de las organizaciones o porque han sufrido el fuerte impacto de un decomiso significativo por parte de la política de persecución penal. Esa es la pregunta que hay que hacer. La pregunta por el aumento del precio de cocaína, vamos por un ejemplo, cuando cruza una frontera, ¿está relacionada con esto o está relacionada con los mayores costos de transacción que tienen las organizaciones criminales? Y por último, las capacidades del Estado para perseguir nuevas operaciones ilícitas o nuevas formas de organización criminal están en permanente elaboración. Yo creo que el Estado, digamos, sería injusto dar una definición respecto de este punto diciendo que el Estado no tiene capacidad para hacerlo. El Estado tiene una fuerte capacidad de generar articulaciones, pero esas articulaciones siempre están en proceso de transformación. Depende siempre de la capacidad y decisión de la política pública para avanzar en esas transformaciones. Bueno, Pedro, muchas gracias. Muy interesante. Graciela, ¿estás ahí? Sí. Aquí estoy. Con las preguntas muy interesantes también que formuló el auditorio y que, bueno, yo retomo algo de lo que señalaba Pedro recién en clave de que son preguntas que nos llevan a reflexión acerca de política pública y que efectivamente remiten a la articulación o a la contradicción o a la falta de articulación entre política criminal y política sanitaria. La primera pregunta, particularmente esta que hace mención a esta tensión entre la ley de salud mental y la ley de estupefacientes, sin lugar a dudas es una tensión que yo estoy convencida viendo qué es lo que sigue ocurriendo y tengamos presente, a 10 años estamos próximos a cumplir 10 años de la aprobación de la Ley de Salud Mental. Pese a eso, en relación con el tema de los consumos de sustancias, creo que sigue siendo más potente la aplicación de la ley de estupefacientes. Y esto lleva a lo que la persona que hizo la pregunta señalaba, que es la criminalización de los consumidores de sustancias,
justamente en esta lógica de, digamos, definirlos como el último eslabón de la cadena criminal. Y yo aquí, quizás me meto en el tema de política criminal, que no es el mío, pero me parece que acá digamos, esta configuración que históricamente se ha hecho y que, bueno, para muchos, incluso marcos normativos, fue lo que el argumento por el cual se sostuvo, como se sostiene hasta la fecha, pese al fallo Arriola, la figura de penalización de la tenencia para consumo personal. Me parece que esto de ubicar al consumidor de drogas como el último eslabón en una cadena criminal es algo errado, pero que bueno, que justamente es lo que genera y lo que legitima esta criminalización de las personas que usan sustancias. Y creo que esta tensión no vamos a poder resolverla hasta tanto no hagamos una revisión de nuestra actual ley de estupefacientes, en particular, por lo menos, no digo que sea el único punto que deba ser revisado, pero respecto de esto, sin lugar a dudas, estoy convencida que hasta tanto no haya una modificación, una eliminación de la figura de penalización de la tenencia para el consumo personal, reiteradamente ya además declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, es muy difícil que podamos resolver esta tensión. Y es muy difícil que distintas agencias del Estado puedan lidiar con esta construcción tan diferente, tan opuesta que estos marcos normativos nos señalan. Desde un marco normativo que, amparado en el paradigma de defensa de derechos, plantea derechos y garantías de las personas consumidoras de drogas en la atención por ejemplo, en circunstancias como tener derecho a optar por el modelo terapéutico que les resulte más adecuado, el tener derecho y el que se le garanticen tener el consentimiento informado ante cualquier intervención terapéutica, etcétera, etcétera, contra una otra legislación que, sin lugar a dudas, pese a lo que en su momento pretendió la 23737 con las medidas de seguridad curativas, creo que no podemos dejar de entender esa figura como cierta coacción a la opción terapéutica en el caso de una persona que termina procesada por esta ley. Entonces, insisto, me parece que esa tensión está presente y no veo su resolución salvo una modificación que esperemos sea parte de los debates legislativos al menor plazo posible, en clave de las modificaciones que necesita nuestra ley de estupefacientes después de sus más de 30 años de haber sido aprobadas. La segunda pregunta que formulaban remite a las alternativas a la prohibición. Y bueno, sin lugar a dudas, esto nos ubica en el plano de poder empezar a pensar en clave de regulaciones legales. De todas maneras, cuando uno piensa en una política anclada en la prohibición absoluta, en un extremo, y una política anclada en, uno podría pensar, la liberalización absoluta en el otro, lo que está pensando en ambos casos, me parece, son mercados muy poco, por no decir no regulados, y eso siempre es riesgoso.
La prohibición absoluta, sin lugar a dudas, lo que genera, y bueno, de esto Pedro sabe mucho más que yo, sin dudas, genera mercados que están regulados por organizaciones criminales. Es decir, la prohibición lo que hace es que se inhiba la posibilidad de regular con normas claras desde un Estado ese mercado. La liberalización absoluta nos dejaría en un mercado que se regula, un mercado en este caso legal, pero regulado por sí mismo. Tampoco parecería, por las características de esta mercancía, llamémosla así, que sea lo más efectivo. Sin lugar a dudas, y de hecho se están ensayando experiencias de regulaciones legales de determinadas sustancias. El caso del cannabis claramente es el que va adelante en estas experiencias, con la posibilidad de salir del marco de la prohibición y establecer regulaciones legales claras a partir de la intervención estatal. Sin llegar a, digamos, lo que uno puede decir hoy por hoy, la experiencia respecto de regulación legal de cannabis de Uruguay, de Canadá, bueno, de algunos de los estados de Estados Unidos, etcétera, sin llegar a ese punto aún, creo que hay determinadas estrategias que van, digamos, aminorando de alguna forma lo que sería el eje puesto exclusivamente en la prohibición. Bueno, la despenalización de las conductas ligadas a los consumos me parece que ahí es un ejemplo claro. Y se liga con lo que mencionaba respecto de la primera pregunta. La despenalización de figuras como la tenencia, el cultivo doméstico, en el caso del cannabis y demás, son estrategias que sin llegar a una regulación legal, bueno, son alternativas a esta situación de prohibición absoluta. Y, valga la aclaración, son alternativas que hoy por hoy están siendo fuertemente recomendadas por todos los organismos internacionales. Hay un documento de finales del año pasado que suscribieron todos digamos, los directores de todas las agencias de Naciones Unidas para unificar justamente la voz del sistema de Naciones Unidas frente a los temas de políticas de drogas, y ahí hay una clara recomendación acerca de no penalizar las conductas asociadas con los consumos, como es el caso de las tenencias. Otro tipo de estrategias ante los distintos consumos y ante, sin alcanzar un cambio radical como sería el avanzar en un mercado regulado, tiene que ver desde el campo de la salud pública, lo que se conocen como las estrategias de reducción de riesgos y daños, que implican justamente poder reconocer esta diversidad de consumos y intervenciones que se ajustan a esa diversidad y no que intentan como único objetivo eliminar esos consumos. La tercera pregunta es bien interesante en términos de esto de las reacciones diferentes frente a los consumos en distintos contextos, en distintos sectores sociales. Y yo acuerdo absolutamente con lo que se plantea en esa pregunta, y lo acuerdo en clave de, bueno, vemos la misma selectividad del sistema penal que todos conocemos, también lo observamos como una selectividad de cómo se construye
la representación social acerca de estos consumos. Sin lugar a dudas, hoy por hoy, mencionaba hoy más temprano cuando describía esto de los estereotipos, mencionaba el estereotipo de la imagen que se construye socialmente de la persona que usa sustancias ilícitas, ¿no es cierto? En rigor de verdad, yo creo que hoy socialmente no tenemos una imagen unívoca. Hay diversas imágenes que se asocian con el consumo de distintas sustancias en distintos escenarios y que remiten a distintos sectores sociales. Y claramente, como siempre ocurre, la selectividad se vuelca sobre los sectores más vulnerabilizados. Y son esos sectores, los sectores populares, los que se asocian con los consumos que se visualizan como los más destructivos y como los más amenazantes, además. Y hay una diferencia en este sentido, y hay una mayor tolerancia, si podemos usar ese término, respecto de lo que se asocia con consumos de sectores socialmente menos vulnerabilizados, sectores medios altos, el escenario que se mencionaba ahí de las fiestas electrónicas y el consumo de sustancias sintéticas en esos escenarios, remiten una mucha menor condena social. Y me parece que, más allá de que sin lugar a dudas, y esto creo que es importante, poder reconocer esos diferentes escenarios y esos diferentes modos de consumo de sustancias que requieren intervenciones diferentes, me parece que también esto nos lleva desde la perspectiva de cómo se construyen socialmente estas temáticas a, una vez más, digamos, la carga que se hace sobre los sectores más vulnerabilizados y, en este caso particular, fundamentalmente sobre los jóvenes de los sectores populares, que no casualmente son los que lideran muchas veces las estadísticas de los operativos policiales vinculados con la infracción de la ley de drogas. Porque, bueno, sabemos esto, hay distintos registros que se han hecho de, bueno, cómo el porcentaje alto de las detenciones se produce en determinados, por ejemplo, en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires, en determinados espacios que son los transitados por estos jóvenes de sectores populares. Bueno, y la última pregunta, la que hace alusión a, en estos contextos, qué decir de las intervenciones de las fuerzas de seguridad, me parece que, en primer lugar, devolvería la pregunta en clave de, bueno, estamos pensando la intervención de las fuerzas de seguridad desde la mirada de el mantenimiento del orden social, o estamos pensando la intervención de las fuerzas de seguridad como una seguridad que garantice derechos de los ciudadanos. Creo que, bueno, ahí, desde qué mirada entendamos esto, vamos a poder pensar las intervenciones, pero puntualmente en relación con las situaciones de consumos de sustancias, que imagino que es a lo que hace alusión la pregunta, me parece absolutamente necesario, algo que en algunos territorios creo que se está produciendo, pero me parece que no es generalizado, que es la articulación intersectorial, la necesidad de que las fuerzas de seguridad, especialmente en los territorios, tengan algún grado de articulación con otros sectores que son los que sí deberían intervenir en las situaciones de consumos de sustancias, consumos problemáticos de sustancias. Y retomando algo de lo que Pedro señalaba en las respuestas a las preguntas que le hicieron,
dejar de hacer foco en los consumidores, en la detención de los consumidores como una intervención que en realidad no responde al problema del consumo problemático y entiendo que tampoco responde al problema de la investigación criminal, sino que responde a la necesidad de cubrir ciertos parámetros de efectividad del trabajo policial que, sin lugar a dudas, me parece que es necesario revisar cuáles son esos parámetros de efectividad y eficacia para que la detención de personas por consumo de sustancias, por tenencia para consumo, deje de ser una intervención que se lleva buena parte de la carga del trabajo de las fuerzas de seguridad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Pedro Vizcay, a Graciela Tousé. Antes de despedirnos, quisiera pedir nuevamente disculpas públicamente al profesor Tocatlián y a todo el público que lo estaba esperando. Como explicó la subsecretaria de Formación y Carrera, tuvimos problemas técnicos que nos resultaron imposibles de resolver y por eso nos atrasó. Así que también disculpas por el atraso. Sin embargo, nos llevamos muy ricos debates de acá y muy buenas preguntas. Sí, bueno, agradecerle muchísimo a Pedro, a Graciela, que nos acercan a temas muy complejos, a discusiones que aún no se encuentran saldadas y que nos enriquecen con una pluralidad de mirada y reflexiones que realmente son muy aprovechables por todos y por todas. Gracias. Gracias, hasta la próxima.